Doña Gloria, usted tiene 90 años y ¿de cuánto se siente? A veces me siento de 100 y a veces me siento de 15. ¿Hoy de cuánto se está sintiendo? Pues con ustedes aquí me siento como por ahí como de 45. Bueno, qué dicha. ¿Y luego? ¿Llegaron a la luna cuándo? Bueno, no, el día que llegó el hombre a la luna exactamente, algo me dijo Luis Carlos y yo como que no le entendí, le dije que no le entendía lo que me estaba diciendo. Entonces, bueno, eso fue una cosa extraña porque él era muy, muy expresivo, pero también muy cuidadoso. ¿Era serio? Sí, ¿no? Tenía que haber sido. Serio, sí. Sí. Era muy serio, sí. Entonces eso fue una cosa ahí poco a poco que se fue desarrollando sin saber cómo. Yo nunca supe bien qué era lo que había pasado, pero así fue. La muerte de él tan temprana, porque murió muy joven en un accidente de automóvil con otros periodistas, pues eso me cambió la vida totalmente. Y luego, con todos los sucesos posteriores, pues la vida ha seguido cambiando. Claro, la muerte de Luis Carlos también muy fuerte, ¿no? Claro que sí, la muerte de Luis Carlos fue el punto final de muchas cosas, pero también el punto de comienzo de otras. ¿Y usted por cuál de los dos ha votado? ¿O por los dos? Que he podido. Pero cuando se enfrentan, las veces en que se enfrentaron. Eso sí no lo puedo decir. ¿Nunca? No lo puedo decir. Ellos tendrán su teoría, pero no. Nunca, sí, nunca. Esto es Geniales y Mayores que Yo, un espacio patrocinado por Colsubsidio, una empresa que reconoce e impulsa la fuerza transformadora de las mujeres. Episodio 35. Gloria Pachón. Más allá de ser la madre y consejera de dos de los políticos más sobresalientes de Colombia, Gloria Pachón es una mujer que carga sobre sus hombros el peso de la historia reciente del país. El magnicidio de su esposo y eterno compañero, el general Luis Carlos Galán, es una herida abierta en la conciencia de los colombianos, y la manera como el narcotráfico se ensañó con su familia en aquellos años turbulentos es un recuerdo muy triste, a partir del cual Gloria Pachón cimentó su fortaleza. Era una niña cuando la vida le cambió de manera muy radical tras la muerte de su padre, un destacado periodista liberal, y pronto terminó ella también explorando todos los rincones del periodismo, desde la llamada social hasta la traducción literaria, la reportería, por supuesto los discursos de su marido, todo lo que tiene que ver con las letras. Gloria Pachón tiene 90 años, es impresionante, una mujer hecha de sensatez, de periodismo, de política por supuesto, y con una historia trágica de amor, dolor y recuperación atravesada. Bienvenidos a este capítulo de Gloria Pachón. Doña Gloria, me pongo muy contenta de tenerla. ¡Qué gusto! Muchísimas gracias, Vanessa. Yo estoy muy contenta también. ¿Cómo está? De tener la oportunidad de hablar con usted. Yo más contenta. Cuénteme cómo está. La última vez que hablamos fue cuando publicó su libro, que contaba esas memorias de Luis Carlos Galán, y yo siempre estoy muy pendiente pues, de su vida, porque además su vida atraviesa el periodismo, atraviesa la política, con esos hijos tan tremendos, tan activos que tiene. ¿Cómo está? Bien, muy bien, gracias, sí. ¿Usted cuántos años tiene, doña Gloria? 90. ¿90? Sí. No puede ser, pero está perfecta. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente a los 90 años, muchas personas que conozco, que he entrevistado, no tienen ese equilibrio entre el bienestar físico, el bienestar mental y todo esto que le veo a usted tan esplendoroso. Sí. Vamos a ver. ¿Cómo se cuida? Con el estrés. Con el estrés. ¿Vive estresada? Claro. ¿Por qué? No por nada. No tengo ninguna preocupación, pero
pero sí eso es. Yo creo que eso sí lo mantiene a uno, aun cuando parezca absurdo, ¿no? Y puede hacer lo contrario, pero sí, cuando hay preocupaciones, cuando hay intereses, cuando hay esperanzas aún, entonces yo creo que eso es lo que sostiene a la persona. Wow, pero usted siempre ha sido una mujer muy activa intelectualmente, una lectora juiciosa, una mujer metida en la política, metida en el periodismo. Sí. ¿Todo eso lo conserva? Pues conservo lo que se puede, ¿no? Y sí, claro que sí, porque yo creo que esa sí es la base, la base de todo. Sí, de mantener, Sí, ¿no? La cabeza a pila. Y ahorita, a los 90 años, con el paso del tiempo y de los años, cuando se devuelve al pasado, ¿qué hubiera cambiado de su vida? hubiera cambiado muchas cosas, pero cuando se hace el análisis del resultado, de lo que ocurrió y de que cómo ocurrió, eso siempre tuvo una función, un porqué. Entonces no la cambiaría, no la cambiaría. Pero naturalmente, por ejemplo, los sucesos dolorosos, trágicos de mi vida, que fueron muchos, desde que yo era muy niña con la muerte de mi papá, mi papá fue un periodista bastante importante. Claro. Fue un periodista que trabajó en los principales medios escritos. Álvaro Pachón de la Sí, Torre, ¿no? exacto, sí. Él fue amigo cercano y colaborador de Guillermo Cano en El Espectador y trabajó en muchos periódicos y en muchos, sí, pero de todas maneras, pues la muerte de él tan temprana, porque murió muy joven en un accidente de automóvil con otros periodistas, pues eso me cambió la vida totalmente. Y luego, con todos los sucesos posteriores, pues la vida ha seguido cambiando. Claro, la muerte de Luis Carlos también muy fuerte, Sí, ¿no? claro que sí, la muerte de Luis Carlos fue el punto final de muchas cosas, pero también el punto de comienzo de otras. ¿Cómo es su relación con la muerte? No pienso en la muerte. ¿Le tiene miedo? ¿La aterra Sí, o me no? aterra. ¿Sí? Sí, claro. Sí, claro. Claro, porque después de haber muerto dos personas, ¿no? Tan cercanas, el esposo y el papá, Sí, y cuando a uno se le muere el papá, eso es un antes y un después de verdad de la vida. sí, claro. Y la muerte de Luis Carlos, que fue tan dolorosa para usted, para su familia, para el país entero, para la historia de Colombia, ¿qué le dejó? ¿Cómo se recuperó de eso? Me recuperé gracias a mis tres hijos, en realidad, porque gracias a ellos se pudo salir adelante. Ellos me apoyaron y ellos fueron los que hicieron el trabajo de seguir adelante y lo lograron, creo yo. Entonces eso fue no solamente un alivio, no solamente una manera de seguir pensando en la vida y en lo que vendría. Y gracias a eso fue que salimos los cuatro adelante. ¿Fue una época de miedo? ¿Usted sintió temor en esa No, época? ¿O qué es decir, sintió? a pesar de todo, no. A pesar de todo, no, pero sí era un momento en que había que pensar mucho en lo que podía suceder de alguna manera. Entonces, sí, eso fue lo que nos obligó a realizar algunas ideas de algunas actividades que a lo mejor no lo habríamos pensado antes. Pero en ese momento, a raíz de la muerte de Luis Carlos, lo más importante era que pudiéramos pues seguir adelante de alguna manera y el destino nos puso la manera de hacerlo. Entonces yo hoy día siento que así fue. Pero mire, usted fue pionera, digamos, en esas mujeres solas que sacan adelante a sus familias en medio de un contexto político, porque lamentablemente le tocó muy joven, con 3 hijitos, lo de Luis Carlos Galán. Ahora estamos viendo, pues, lo que le pasó a la esposa de Miguel Uribe, ¿no? Sí. Usted abrió un camino, esa época fue difícil,
¿Fue una época marcada por la solidaridad o no necesariamente? ¿Cómo fue esa época? ¿Cómo fue ese camino que usted pudo abrir para usted y para sus hijos? Bueno, yo tengo que agradecer y reconocer que sí hubo mucha solidaridad y hubo mucho apoyo de distintos orígenes, de distintas fuentes, y eso nos ayudó muchísimo, nos ayudó bastante. Pero en el caso mío personal, lo que me ayudó fue la decisión de mis hijos de salir adelante, ellos en primer lugar, y luego eso fue para mí el apoyo fundamental. Entonces, yo creo que toda esa época que vivimos, esos años que vivimos posteriores a la muerte de Luis Carlos y a las difíciles situaciones que se vivían en Colombia especialmente, pues yo creo que en cierta forma a a la luz del tiempo y a la luz de las otras experiencias, eso fue en cierta forma fue positivo porque sí, era una manera de ver las cosas a pesar de todo, de otra manera. Y yo creo que eso en cualquier caso debe ayudar bastantísimo como me ocurrió a mí, Claro, y la vida está hecha de vicisitudes también, ¿no? naturalmente. Y lo fortalecen a uno todas esas Sí, experiencias. sí, es cierto, es cierto. ¿El país de esa época es realmente muy distinto al de hoy en día o cómo lo compara? No, es diferente, es muy diferente. Es muy diferente porque hay algo que a mí me ha marcado desde siempre, que ha sido la política. Pero la política, ¿en qué sentido? La política no en el ejercicio de la política tanto como, como lo que debe ser la importancia que tiene la política para la sociedad, para los países. Y yo creo que eso es fundamental y, y me parece que, el conocimiento de la política y el ejercicio de la política, según cómo se ejerza, son fundamentales en un país. Y yo creo que del año en que, por ejemplo, murió mi papá, en el año en que murió Luis Carlos, a hoy es muy diferente. En algunos aspectos la política ha resurgido como debe ser y en otros aspectos no, se ha degradado también. Entonces, pero lo que a mí me parece importante y fundamental, y esto es lo que siento siempre, es que la política nos lleva y nos trae en cualquier situación y en cualquier circunstancia. ¿Usted alguna vez quiso hacer política? Yo hice política siempre, pero Pero detrás. otra política. Pero nunca se animó a una No, carrera no, no. electoral. En ese caso no, no. En ese sentido no. Pero nunca pude estar alejada de la política porque desde la muerte de Gaitán, cuando yo estaba en el colegio muy niña, desde ese momento, mi hermana, que era un poco no, 2 años menor que yo, desde ese momento fuimos políticas porque éramos, mi papá era furibundo partidario de Jorge Eliezer Gaitán y la muerte de Gaitán nos marcó a mi hermana y a mí porque estábamos muy niñas en el colegio, pequeñas, y ese día del 9 de abril cuando mi papá entró al colegio para sacarnos del colegio por esa tragedia que ocurría, que era la muerte de Gaitán, pues de ahí en adelante quedamos vinculadas a la política para siempre. ¿Y por qué la sacó del colegio? ¿Por el caos que había en la ciudad o por una relación Claro, por el especial? temor que había, porque la situación era tremenda. Claro. Sí, ¿Y su papá, que estaba tan vinculado al periodismo, de qué forma estaba vinculado a la política también? porque él era un liberal profundamente convencido siempre, pero tampoco quiso no ser un político que ejerciera la política. Pero yo creo que esa era una manera importante de que el periodismo se vinculara a la política, porque a veces cuando el periodismo se desvincula de la política es grave porque la política es una manera de contribuir, es una manera de enseñar, y de contribuir al destino
de las naciones. Totalmente de acuerdo. Doña Gloria, ¿por qué si el papá estaba tan vinculado al Espectador, usted termina trabajando en El Tiempo? Esa es una pregunta interesante porque, a ver, porque resulta que el último trabajo de mi papá fue una entrevista que le hizo a Calibán, al más importante y más famoso de los periodistas Sí. de Los Santos. Bueno, entonces esa entrevista me llamó tanto la atención que el mismo Calibán me llamó a mí. Yo estaba en el colegio en el Canadá en ese momento y entonces me llamó para trabajar con él. Pero yo no sabía absolutamente nada ni de periodismo, ni de nada. No me había graduado bachiller, ni nada tampoco. Entonces, por esa entrevista de mi papá, El Tiempo me abrió las puertas. Me abrió las puertas y comencé a trabajar desde el principio en todo lo que tenía que ver con el periodismo, desde la redacción de los artículos, de las entrevistas, y poco a poco fui aprendiendo y fue en El Tiempo donde estuve siempre. Claro, y cuando Luis Carlos Galán entra al Tiempo, ¿usted cuánto llevaba trabajando allí? Pues yo llevaba ya bastante porque es decir, como en el 65, 64, y que conocí a Luis Carlos en el Tiempo. Yo llevaba ya pues bastante tiempo, mucho más de como 10 años o más. Ah, bastante. Y cuando llegó Galán al Tiempo, ¿qué? ¿Eso fue flechazo inmediato? No, pues yo no creería que sí, pero porque lo que pasaba era que él era una persona muy extraña, digamos, dentro del grupo de personas que de su edad más o menos que trabajaban en el periódico. Y otra cosa que me llamó mucho la atención desde siempre era la convicción que tenía de la política y del liberalismo desde ese momento. Sí, porque él todo lo que hacía en el periódico casi siempre tenía que ver de alguna manera con la política. ¿Él entró como redactor? Sí. ¿Y usted ya era editora o era...? Sí, no, yo no hacía nada importante durante mucho tiempo, no hice nada importante, pero más que todo, pues yo estaba en la redacción y bueno, yo sí dirigía un grupo de personas que trabajaban también en distintos temas del periódico. Pero ese momento fue muy interesante porque eran 4 periodistas más o menos parecidos, que eran Daniel Samper, eran Enrique Santos y Luis Carlos, y todos eran en un tema del periódico que se llamaban Temas y Nombres, y lo manejaba Alfonso Castellanos. Ujú. Y entonces Alfonso era el que orientaba los temas prácticamente de todo el periódico en esas reuniones. Y a mí me llamaron para estar en esas reuniones y entonces por eso tuve un contacto muy directo con ellos desde ese momento. ¿Y el director era quién? ¿Hernando Santos? El director Del Tiempo. El director del Tiempo fue Enrique Santos por un lado y también Hernando Santos. Ambos fueron directores. ¿Y cómo era su vida como periodista joven bueno, el periodismo siempre ha sido muy de hombres y de mujeres, creo yo, Sí. pero este era de todas formas un ambiente en el que había unos señores poderosísimos, importantísimos, que terminaron siendo parte de la historia de Colombia en el periodismo. ¿Cómo era ese ambiente? ¿Cómo lo recuerda? Pues siempre había un poquito digamos, de diferencia y no digo yo que menospreciaran a las mujeres, no, ni mucho menos, pero sí había diferencia. Pero hubo alguien que ayudó muchísimo, que fue Eduardo Santos, porque Eduardo Santos desde siempre admiraba mucho el trabajo de las mujeres en el periodismo. A mí me ayudó muchísimo Eduardo Santos. En varias oportunidades habló conmigo. Cuando él estuvo fuera del país, me escribió varias cartas diciéndome qué era lo que pensaba que yo podría hacer en el periódico. Y entonces para mí eso fue
una experiencia bastante interesante porque que no todo el mundo la tenía, porque Eduardo Santos no tenía, es decir, no estaba tan interesado en determinadas cosas. Entonces, de alguna manera, algo le interesó de lo que yo hacía y por eso yo tuve contacto con él y eso me sirvió muchísimo, pero además le sirvió muchísimo al periódico. Claro, y usted se sentía cómoda en medio de todos esos señores. Sí, sí me sentía cómoda, sí. ¿Y en qué momento Galán comenzó a coquetearle? Mm, ¿O cómo fue ese romance? no, eso fue... Luis Carlos era furibundo, por ejemplo, de todo lo que tenía que ver con la luna y con todo que íbamos a llegar a la luna. Entonces, para él eso era un motivo de conversación, era un motivo de reuniones. Eso fue antes del 69. Sí, claro. Sí. Sí, claro, eso de la llegada del hombre a la luna. Claro, sí. Bueno, y entonces yo recuerdo mucho que fue una experiencia bien interesante de seguir con él todo lo que tenía que ver con el espacio y con la aspiración de la llegada a la luna. Y eso nos acercó mucho, pero nos acercó en un sentido puramente, yo diría que puramente de amistad y de periodismo, no más. ¿Y luego? ¿Llegaron a la luna cuándo? Bueno, no, el día que llegó el hombre a la luna exactamente, algo me dijo Luis Carlos y yo como que no le entendí, le dije que no le entendía lo que me estaba diciendo. Entonces, bueno, eso fue una cosa extraña porque él era muy expresivo, pero también muy cuidadoso. ¿Era serio? Sí, ¿no? Tenía que haber Sí, sido. Serio, sí. Era muy serio, sí. Entonces eso fue una cosa ahí poco a poco que se fue desarrollando sin saber cómo. Yo nunca supe bien qué era lo que había pasado, pero así fue. ¿Usted era mayor que él? Sí, claro. ¿7 años? Sí. ¿Él tenía cuántos cuando se conocía? Sí. Cuando comenzaban el romance, ¿cuántos años tenía? Sí, es decir, yo tenía, espérate, a ver qué era, no me acuerdo. ¿Por ahí 31, 30? Sí. Por ahí. Sí. Y el 23 era peladito, sí, ¿no? Sí, claro. Y eso, pues hoy en día ha cambiado. Yo tengo 47, si me meto con uno de 40 no está tan grave. Pero me imagino que en su época tendría que haber sido muy Pues sí. distinto, ¿o no? Pues no era ¿Cómo demasiado distinto, pero sí, pero sobre todo por los personajes, o sea, por ser personas, me refiero a Luis Carlos, ¿no? Que era una persona pues conocida, una persona que ya estaba comenzando pues a hacer política dentro del mismo periódico, porque es que algo interesante era que en ese momento, en esa época, el periodismo podía prácticamente hacer política en el periodismo y Luis Carlos lo hizo. Él lo hizo porque primero en la Universidad Javeriana él tenía un periódico que era de origen liberal. Uh-huh. Y en el periodismo él manifestaba sus sentimientos y su predilección por el liberalismo y por todos los sentimientos, por todos los principios liberales. Entonces, eso en esa época nos ayudó. Claro, nos ayudó mucho y como también... ¿Les ayudó a qué? Nos ayudó a tener un acercamiento, más acercamiento personal, digamos. Como pareja. Sí, exacto. Claro, Sí. Claro, porque él era político, periodista, Sí. usted periodista también con esa sangre política liberal tan fuerte, había un punto en común entre los dos. Sí. Pero él era un hombre muy apetecido también, ¿no? Claro. Y coqueto. Sí, claro. Sí. ¿Y todo eso usted cómo lo lidió? No, pues yo lo viví un poco, para mí era un poco angustioso todo, ¿no? Pero finalmente, cuando a medida que se produjeron y todo lo que ocurrió de ahí en adelante, pues ya las cosas fueron cambiando y la cosa fue como muy natural, muy de parte nuestra, pues, pero de parte de la gente no, porque obviamente la gente no le parecía eso tan raro, tan normal y tan esto. ¿Y usted cómo enfrentaba o cómo lidiaba con esas inquietudes de la gente?
No, yo no hacía ni decía absolutamente nada. Nada, no. ¿Y su familia? No, mi familia, pues nada, no, tampoco nada, tampoco decían mucho, tampoco me decían mucho. ¿Pero la apoyaban o en algún momento se sintió que de golpe no la estaban apoyando mucho? No, es que eso fue una cosa casi que se produjo cuando fue de bastante tiempo, se produjo de un momento a otro y ya no hubo prácticamente ni manera ni de analizar, ni de comentar, ni de nada. Se enamoraron y chao. Sí. Y usted entiendo que era muy importante en los discursos, en lo que él escribía, en lo que él decía. ¿Era una relación basada en qué? La de ustedes dos. Bueno, yo tendría que decir que siempre, es decir, Luis Carlos, para él la política y el liberalismo eran fundamentales siempre, siempre. Y como en ese sentido también había una identidad y un acercamiento, él me mostraba los discursos y yo se los comentaba, y de pronto si le hacía algún comentario o alguna objeción por algún tema o por algún punto que le estuviera defendiendo o escribiendo, entonces ahí había una manera de ponerse de acuerdo y él a veces pues aceptaba los comentarios, pero no era nada definitivo, no era nada tan importante. Pero una relación fundamentada en la política, en el periodismo, en lo que se escribía, lo que se decía, pues era una relación intelectual fuerte, ¿no? Y casi que digamos que resultó como algo espontáneo, como algo lógico, digamos, ¿no? Sí, Lógico para los dos, no para todo el mundo, claro. claro. Para los dos sí era así. Doña Gloria, cuando a Luis Carlos Galán lo matan, ¿usted tenía cuántos años con él llevaban? No, pues estábamos ya. mm, a ver, Juan Manuel tenía 17, 17 años, ¿no? Juan Manuel tenía por ahí 14, ¿o no? 13, Un 14 poquito más. más. Tenía, sí. Juan Manuel estaba terminando bachillerato en el colegio acá, en el Instituto Pedagógico. En ese año estaba terminando el bachillerato. Entonces eso, sí, tenía 16 años, algo así, 16 y 17 años. Entonces eso sí ya llevaba muchísimo tiempo. Llevaban mucho tiempo. Sí, mucho Claro, ya era una pareja larga, Claro, consolidada. Ya habíamos estado en Roma, donde nació Claudio, bueno, en muchísimas circunstancias y muchísimos episodios a todo lo largo de todos esos años. ¿Usted qué recuerda de ese día? ¿Cuál es el recuerdo más presente que tiene? No, ese día Luis Carlos se despidió común y corriente, como todos los días que él tenía una, una reunión política. No había un motivo en ese momento de alarma especial, aun cuando después vinimos a saber y a encontrar que sí había mucha preocupación en ese día. Sin embargo, no la percibimos y él no la percibió, yo tampoco la percibí y mis hijos tampoco la percibieron de esa manera como después la vimos que habría podido ser. Entonces, no, fue un día normal, común y corriente. em, y Luis Carlos se despidió como siempre, y claro, naturalmente le hicimos toda clase de recomendaciones para el cuidado, etcétera, etcétera, y él se fue y nosotros nos quedamos viendo, oyendo un programa de radio, con Juan Manuel, Claudio y Carlos Fernando. Los cuatro nos sentamos a oír ese episodio. ¿Que era qué? ¿Como una radionovela? Sí, sí, era una cosa así, sí. Bueno, y entonces no
No, pues cuando dijeron de que había habido un atentado, que probablemente Luis Carlos estaba herido, bueno, eso es decir, nos quedamos absolutamente, no sabíamos qué hacer, no podíamos entender, y yo digo no podíamos porque realmente, aun cuando ellos eran niños y muy inexpertos en todo, había una relación de entenderlos en todos los temas que pudieran surgir, ya fuera de entusiasmo, ya fuera de preocupación. Y entonces en ese momento estábamos los cuatro unidos totalmente esperando que nos avisaran qué pasaba. Primero nos dijeron y hubo una comunicación diciendo que Luis Carlos estaba herido, que no estaba, que no, que estaba herido, no solamente, y entonces nos tratamos de ir al sitio donde él estaba herido para saber qué pasaba. Entonces, no, pues de ahí en adelante ocurrieron todas y vimos la realidad de la situación, que fue un golpe, pues un golpe que era difícil de entender sí, para ustedes, para la familia y para el país. sí. Ahorita, con el paso de los años y de la calma del tiempo, ¿cómo entiende? Es decir, ¿por qué ese legado de Luis Carlos Galán fue tan fuerte, ha sido tan fuerte para Colombia? ¿Por qué? Bueno, yo creo que los principios los principios que él expuso siempre, los que él sentía, los que él vivió, eran unos principios que tenían que ver mucho con las necesidades del momento y con las necesidades de la sociedad en ese momento. Y entonces, y como él tuvo que también que tener una lucha muy fuerte contra todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con el narcotráfico. Entonces, eso fue algo que quedó mucho en el entender de la gente y en la preocupación de la gente. Y los principios que él divulgaba, todos tenían que ver con eso y todos tenían que ver con la manera de que la manera en que la sociedad debería y podría salir adelante si atacaba todos esos problemas que había en ese momento. Y él estaba dispuesto a hacerlo es decir, lo comunicaba de una manera muy llegando a la gente de verdad. Contundente. Exactamente. Entonces yo creo que esos fueron esos principios que se quedaron ahí y quedaron también para ser cumplidos en cualquier momento, en cualquier sitio y en cualquier momento de la historia de Colombia. Entonces por eso los principios de Luis Carlos en este momento pues siguen siendo los mismos. Claro. Los mismos del momento y los mismos de ahora. Entonces es por eso que es bien importante pensar que sí. En lo personal, a usted, la maternidad, ¿en qué la cambió? Fundamental porque no, en realidad yo no tenía eso muy planeado ni tenía esto, pero fue para mí fundamental, porque para mi vida fue fundamental. Primero Juan Manuel, luego Claudio y luego con Carlos Fernando. 3 hombres Sí. seguidos, además. Sí, ¿no? que fueron además fundamentales tanto para Luis Carlos como para mí. Pero claro, Luis Carlos no alcanzó a disfrutarlos como debiera, porque en el momento en que él murió, ellos estaban todavía muy temprano en el colegio y Luis Carlos nunca tuvo el tiempo que quiso tener para ellos. Y entonces eso lo afectaba a él mucho y los afectó a ellos también. ¿Y a usted? Y a mí y naturalmente también. Claro. Sí. Y digamos, el hecho de ser madre, ¿cambió en algo lo que usted tenía proyectado para su vida? Bueno, es que en realidad lo que yo proyecté para mi vida
siempre fue la vida la que lo proyectó. Yo nunca proyecté nada porque todo se me produjo de un momento a otro, todo prácticamente, todo. Entonces, yo lo que hice fue asumir teóricamente, pues una responsabilidad en lo que vino, en lo que vino después y, y ya analizar cómo lo enfrenté, pues ese es un problema que yo no puedo decir que fue exitoso, pero yo espero que por lo menos em, lo que yo hice y lo que he tratado de hacer haya servido para algo en todo aquello que nos preocupa tanto desde siempre. Yo creo que sí, porque crió 3 ciudadanos ejemplares, ¿no? Y eso para una mujer joven, sola, con un esposo muerto, es decir, todo eso es muy difícil. Y lograr uno sacar adelante 3 muchachitos. Pero yo creo que fue por ellos fueron los que se le metieron a la tarea de salir adelante. Y no fue fácil. Para ellos no fue nada fácil porque es decir, primero el golpe de la muerte y luego tener que partir y olvidar todo lo que tenían hasta el momento y enfrentarse a algo muy difícil para ellos. Porque es que si llegar a un espacio totalmente ajeno, sin el idioma, porque y sobre todo, por ejemplo, en sus estudios, ¿no? Que ellos los llevaban más o menos bien en Colombia, se enfrentaron a algo muy desconocido y algo que les costó muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Sin embargo, ellos salieron adelante gracias a su decisión, a la decisión de cada uno. ¿Y eran juiciosos o necios? Era al comienzo, es decir, cuando en Bogotá, en Colombia, antes de irnos, cuando Luis Carlos estaba vivo y todo eso, es decir, ellos Eran necios. se les ocurrían unas cosas a veces muy divertidas, a veces muy absurdas, a veces, ¿Cómo pero qué? todo ¿cómo se llama? Pues como siguiendo toda la moda del momento, los programas de radio que había y los de esos. Entonces, no, ellos jugaban como todos los niños naturalmente, pero entonces de un momento a otro, bueno, y un detalle que es importante es que los tres estudiaron en el instituto, en el colegio, en el pedagógico, ¿no? En el Instituto Pedagógico Nacional, eh, es un colegio público que Luis Carlos quiso mucho porque le parecía que era la manera como los colombianos debían educarse, es decir, en una educación sin distinción de clases, es decir, algo completamente diferente a lo que había y a lo que hay hoy día en la sociedad colombiana. Entonces, para ellos esa era una experiencia bastante interesante, pero es decir, pero hablamos de cuando rompieron con esa rutina, ellos la tenían. Yo pienso que como todos los niños hacían los mismos juegos, las mismas discusiones y como digo y como repito porque me parece importante que Luis Carlos y él mismo lo decía, no alcanzó a dedicarles el tiempo que les hubiera querido dedicar. Pero entonces, es decir, viendo ya en su ausencia, lo que ellos han hecho en su ausencia es tratar de seguirlo de alguna manera con lo que hace, en todo sentido, en su trayectoria profesional y también en su trayectoria política, es decir, los que hacen política. ¿Y usted por cuál de los dos ha votado? ¿O por los dos? Que he podido. Pero cuando se enfrentan, las veces en que se enfrentaron. Eso sí no lo puedo decir. ¿Nunca? No lo puedo decir. Ellos tendrán su su teoría, pero no.
Sí, nunca. ¿Por qué nunca se volvió a enamorar? Ah, no, eso sí era muy complicado porque sí, muy difícil. ¿Por qué? Porque estaba ocupada, porque no le interesaba, por educar a No, los hijos, ¿por qué? no, porque antes de casarme sí tuve, sí, es decir, sí, pero enamorarme no tanto, pero no, después no, ¿Nunca tuvo otro novio? no me interesaba en realidad. Estaba concentrada en sus muchachos. Sí, estaba en eso y en mí, en lo que yo pensaba que era lo que podía hacer, en fin. ¿Y ha podido hacer todo lo que soñó en su vida? Más o menos, me faltan cosas. ¿Qué le falta? Me faltan cosas. Me faltan cosas. ¿Qué Me le falta falta? escribir otro libro que ya lo tengo pensado, pero no sé si es un epílogo del Del 18 de anterior. agosto o es un comienzo del 18 de agosto, algo, porque sí, y tiene mucha relación con el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, ¿Por qué? porque, es decir, yo nací en el Hospital San Juan de Dios y esa es una historia del hospital que es muy impresionante porque es que en ese hospital nació la historia de Colombia, es decir, no solo de Bogotá, sino de Colombia. Entonces es algo muy significativo y es el centro de todo. Es ese hospital que ahorita en este momento eh, pues está en un proceso de rehabilitación, de recuperación, pero más que todo la importancia no es tanto eso, no es tanto como la parte médica, sino la parte social, la que yo considero que es la más importante. Porque dice que ahí nació gran parte de la historia de Colombia. Porque es que ahí comenzó la historia, porque ese hospital tiene muchos años y comenzaron precisamente antes de la independencia, mucho más antes. Entonces es como el corazón de Colombia. ¿Y usted quiere escribir o está escribiendo sobre esa Es historia del decir, hospital? no es tanto. eh, Me parece que es importante que la sociedad colombiana y que los colombianos y que los bogotanos sepan qué tienen ahí en ese hospital, qué es lo que hay ahí. Hay una historia que vale la pena no solamente conocerla, sino saber aplicarla y saber entenderla. Doña Gloria, usted tiene 90 años y ¿de cuánto se siente? A veces me siento de 100 y a veces me siento de 15. ¿Hoy de cuánto se está sintiendo? Con- Pues con ustedes aquí me siento por ahí como de 45. Bueno, qué dicha. ¿Cuántos años tenía cuando mataron a Galán? Pues tenía 80, no me acuerdo cuántos tenía. Pero como 40 por ahí, ¿no? ¿Ah? ¿Como 40? Más, ¿Más? yo creo. Sí, un poco más. Por ahí como 40 y pico, sí. 40 y pico. 42, sí. Ah, bueno, pero entonces estamos bien porque se está sintiendo en esa época. Me gusta. Sí. Y me alegra que tenga planes y que tenga proyectos y que quiera seguir siempre adelante. Esa abuela, ¿es la abuela que se imaginó o usted nunca tuvo ese sueño de ser abuela o sí? No, y ahora para mí esa ha sido una experiencia muy interesante, muy importante. Y tengo unos nietos muy diferentes, todos, muy diferentes, pero para mí todos son fundamentales, son importantes. em, y yo creo que van a ser lo que seguramente, no solamente es decir, Juan Manuel, Claudio y Carlos Fernando quieren o quieren que sean, sino también lo que Luis Carlos hubiera querido tener y que ellos fueran así. A Luis Carlos el país lo recuerda pues con una melancolía muy profunda y con un sentido de ausencia de semejante
señor que fue tan importante para la historia del país, ¿cómo quisiera que la recordaran a usted, sus familiares, sus hijos, la gente que la ha conocido? Ay, dificilísimo, porque hay tantas diferencias entre la gente que me rodea, muchas diferencias. Pero yo quisiera que me recordaran como soy, ¿no? Como soy, como un miembro de familia que quisiera ser más, probablemente en algunos puntos más cercana, en otros puntos no tan cercana, eh, pero, pero, pero que de alguna manera contribuía algo a la familia o a las familias, porque son varias las familias, ¿no? Claro, 3 Sí, hijos, 3 familias, sí, más la suya, más sí, la de sí, su familia, exactamente, ¿no? sí. Mucha gente alrededor. Doña Gloria, me pongo muy contenta de tenerla aquí en nuestra conversación. Muchas gracias. Vanessa, muchas gracias, muchísimas gracias y felicitaciones No, por lo que felicitaciones a usted. por lo que está haciendo usted, por lo que ustedes están haciendo acá y por darle a la gente posibilidad de conocer muchas cosas que de otra manera serían totalmente desconocidas. No, muchas gracias a usted y felicitaciones a usted por esos hijos que tiene, por esa vida tan ejemplarizante que tiene, por esas fortalezas, esas convicciones y por llevar también el peso de los años. No, muchas gracias, Vanessa. Y a ustedes todos, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Geniales y mayores que yo es posible gracias a Colsubsidio. Y gracias también a Julián Urbina, Carolina Trinidad, Sebastián Herrera, María Emma Jiménez, Alejandra García, Andrés Felipe López, Daniela Gómez y María Pérez. Todo el equipo de producción que hay detrás de Geniales y mayores que yo.